De hoy, ¿no? Bueno, Dios me los bendiga, muy buenos días, bienvenidos a esta escuela del Espíritu. Vamos a orar, vamos a empezar y dejemos que el que sabe nos enseñe, que es el Espíritu Santo. Padre, muy buenos días, amado Señor. Tu palabra dice que es nuevas, son tus misericordias cada mañana. Y hoy venimos confiados en que tienes el maná, la porción nueva para nosotros. Espíritu Santo, si abrimos la palabra y tú no estás presente, es solo conocimiento. Por favor, tú eres el encargado de preparar la novia. Tú eres el encargado de revelar la palabra. Tú la escribiste, tú la inspiraste. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, que seamos niños delante de ti, queriendo una vez más tu palabra, pero no la palabra a la mente, Señor. La palabra que hacía arder el camino, el corazón de los que caminaban junto a Jesús en Emaús. Tu palabra dice que es como fuego que quema y como martillo que quebranta la piedra. Precioso Espíritu Santo, buenos días. Háblanos, háblanos profundamente. Déjanos entender esta palabra como si fuera la primera vez que la escuchamos, con el asombro de la primera vez, Señor, y con el deseo como si fuera la última vez, que tu palabra halle cabida en nosotros. Oro como oraba David, ensancha mi corazón a tu palabra, que tu palabra sea miel esta mañana, que tu palabra sea un renuevo, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, confiando en que tu palabra dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén y amén. Amén. Buenos días para todos. Gracias por abrir su cámara. Que el Señor los bendiga enormemente. Seguimos con nuestra Escuela del Espíritu, clase número 9, tema: Cristo es la palabra. Quiero hacer un breve resumen porque es demasiado importante para las personas que se conectan por primera vez, para las que no han visto el material. Y nuestra escuela está basada en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, como fundamento, como columna vertebral, porque este texto nos enseña que el Espíritu Santo de Dios tiene una residencia. La palabra dice que el Padre envió a su Espíritu Santo a nuestros corazones. El lugar donde vive el Espíritu Santo es nuestro corazón. Es casi que imposible empezar una relación con el Espíritu Santo y dejar que haga su tarea dentro del cristianismo si no se conoce dónde vive el Espíritu Santo y qué implicaciones tiene el entender dónde vive el Espíritu Santo. Es desde nuestro corazón que el Espíritu Santo maniobra, gobierna, dirige, enseña, muestra, capacita, fluye, se mueve, activa sus funciones, activa sus dones, activa su diversidad. Es desde el corazón del ser humano. A eso la pregunta: ¿qué es nuestro corazón? La palabra nos dice en muchos textos bíblicos que nuestro corazón tiene todo que ver con nuestra forma de pensar, como Jeremías 4:14, como Salmos 19:14, como Salmos 66:18, como Primera de Samuel 16:7. Todos esos textos me dan una panorámica de lo que significa mi corazón. La palabra dice que Dios mira mucho más lo que yo pienso que lo que yo hago. De ahí que sacamos nuestras conclusiones o nuestras frases en los primeros enseñanzas, que nuestro corazón tiene que ver con nuestros pensamientos y que yo ofendo más a Dios o lo agrado más con lo que pienso que con lo que hago.
Si el cristiano no aprende a cuidar la persona que vive dentro de él desde su misma forma de pensar, va a ser un cristiano que va a estar frustrado en su crecimiento, porque la única persona que lo puede hacer crecer se llama Espíritu Santo de Dios. Los ministerios serán frustrados y el crecimiento del cristiano será frustrado. Será con mucho conocimiento, pero poca fuerza de revelación y poca fuerza de cambio. De allí la importancia de cambiar nuestra forma de pensar para poder agradar a la persona, al boleto al cielo, que es el Espíritu Santo. Para poder cambiar la forma de pensar, tengo que deshacerme de esos pensamientos que me hacen daño. Y muchos pensamientos no los voy a poder cambiar porque tienen raíces. De allí nos fuimos para todo el tema que es el tema del perdón. Ese tema del perdón es tan esencial porque no vas a tener un corazón libre para el Espíritu Santo si está sucio. Mateo 5:8 dice que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Son las personas de limpio corazón que pueden ver las manifestaciones de Dios y pueden entrar en áreas espirituales solo por la presencia de Dios. Cuando logramos limpiar nuestro corazón, de esa manera tenemos que seguir quitando lo que estorba nuestro corazón y nos involucramos en un tema que se llama la iniquidad o más nombrado por nosotros, no es culpa mía. Y empezamos a lidiar con esas cosas generacionales que nos estaban dañando y que estaban dañando nuestra relación con Dios y que estaban produciendo maldad, que estaban produciendo maldad. Luego de ese tema de la iniquidad, eh, ministramos todas estas áreas y hay un área muy fuerte que es el área del rechazo. Ese tema del rechazo nos dio duro porque nadie puede aceptar y nadie puede tener el amor de Dios si tiene un corazón con rechazo, si tiene un corazón que no se siente completo, a plenitud con toda la obra que el Señor ha hecho. Luego de eso tuvimos nuestro tiempo de administración y después de nuestro tiempo de administración nos encontramos con el tema de nuevo nacimiento. Solamente ahí, solamente después de ministrar, solamente después de perdonar, solamente después de arreglar mis cuentas con Dios, tengo la capacidad o debería tener la capacidad de hablar de nuevo nacimiento. Antes no, porque no puedes disipular un muerto, no puedes disipular a alguien que no tenga vida. Solamente estoy dando la información a la mente de la persona, pero su corazón no está siendo edificado y no puedes pedir que tenga frutos si no ha nacido de nuevo. Solamente después de esto vimos el tema del nuevo nacimiento. Quiero recordar después de este muy breve resumen, quiero recordarle que esta clase está diseñada de dos focos. Número uno, para que Dios en su misericordia nos pueda ministrar y nos pueda ayudar y que tengamos un corazón sensible sin importar el tiempo que llevemos con Dios. Y número dos, para que usted sea equipado, capacitado, para que también pueda ayudar a otras personas. Toda esta escuela nos está mostrando que hemos hablado mucho del Espíritu Santo, hemos hablado mucho de sus dones, de su poder, de lo que hace, de lo que realiza, pero nunca nos hemos concentrado en dónde posa Él, dónde se mueve. Y indiscutiblemente tengo que entender que la parte que está fallando no es la de Dios, porque su palabra dice que Él me anhela celosamente. La parte que está fallando es la mía, en la preparación y en el saber cuidar la presencia de Dios. Este fin de semana estaba predicando en una vigilia con muchas iglesias y les decía, si el Señor me anhela a mí celosamente y yo lo busco tanto, ¿por qué no nos hemos encontrado? Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo me anhela a mí celosamente y yo también lo busco con ímpetu, ¿por qué no nos hemos encontrado? Parece que Él fuera por la derecha y yo por la izquierda. Pero si el Espíritu a mí me anhela celosamente y yo tengo tanta hambre por Él, hace rato tuve que haber tenido encuentros tan fuertes con Él y tuvo que haber dado a luz ese encuentro, la vida, como cuando el óvulo se une con el espermatozoide, pero hay algo que se está haciendo mal.
y es que no se está cuidando. Si quiere tomar nota, no se está cuidando a la persona del Espíritu Santo desde mi corazón. No se está cuidando, porque el cristiano piensa que la vida cristiana se desarrolla desde lo que hace y no desde lo que es. El cristiano piensa que las ocupaciones están denotando lo que el Espíritu Santo va a agradar, pero sus pensamientos son los que más lo alejan de la maravillosa persona del Espíritu Santo. La última clase concluimos que la persona que nace en Cristo tiene que crecer, debe de crecer. No se puede quedar en la etapa del nuevo nacimiento siendo un niño, porque a los niños no se les entregan las cosas grandes. Debe de crecer, tiene que crecer en su relación con Dios. Por eso, en esta clase, después de este resumen, es tan importante entender la unión que hay con el Espíritu Santo y la palabra. Nosotros tenemos dos piernas y si tuviésemos una pierna no caminaríamos igual. En esta clase el Espíritu Santo nos va a llevar por el río de su palabra a comprender la importancia de su misma palabra. Y para empezar, quiero pedirte que por favor vayamos al libro de Génesis, el libro de los inicios, y vas a ir conmigo, por favor, al capítulo 1, donde todo inició, en el versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de la siguiente manera. En el principio, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba de dos formas, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Qué pasaje tan impresionante. Nos muestra la creación, nos muestra el desorden de la creación, nos muestra el Espíritu Santo queriendo hacer algo, pero quieto. Tome nota, el Espíritu Santo paseándose, pero sin hacer nada, sin hacer nada. El Espíritu Santo quieto, hasta que el Padre habló la palabra. Y cuando el Padre habló la palabra, se produjeron las cosas. Nótese la secuencia. Lo que Dios creó, el desorden en lo que Dios creó, el espíritu inhábil, el espíritu quieto, el espíritu paseándose, pero sin producir absolutamente nada, sin arreglar absolutamente nada, porque quiero empezar con pie derecho diciéndole, el Espíritu Santo de Dios, tome nota por favor, no hace absolutamente nada sin la palabra de Dios. Esto se puso bueno. El Espíritu Santo no se mueve si no hay palabra de Dios. Si no está su palabra, no fuerces a que Él se mueva. No le pidas que haga nada, para lo cual no está diseñado. El Señor, el Espíritu Santo, solo se moverá cuando hay una palabra de Dios de por medio. Y esto nos lleva al otro Génesis, al otro principio que está en Juan capítulo 1, versículo 1. Ya sé que sabes la palabra, pero no te acostumbres a ella. Vuelve a leerla conmigo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, el apóstol Juan está tratando de poner las cosas como si fuera el Génesis del Nuevo Testamento. Y dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho
carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. La palabra me dice que Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Hoy vamos a hablar mucho de Cristo. Cristo es la palabra. En la clase anterior quedamos en que el nuevo, nacido por el Espíritu Santo, desarrolla un hambre como un bebé recién nacido. El nuevo desarrolla un anhelo por la palabra. El nuevo tiene que llorar por la palabra. Cuando tú ves una persona nueva, que el Espíritu Santo, ojo con esto que es determinante, si el Espíritu Santo tiene libertad en ese corazón, si has perdonado, si has sanado, si has hecho el proceso como tiene que ser, hay algo que se tiene que despertar en ti y es hambre por la palabra. Es hambre por la palabra. Es hambre por la palabra. Y cuando esté esa hambre por la palabra, tengo que empezar a llenarme de Cristo, a llenarme de su palabra. ¿Cuál es el concepto en esta mañana? Que el nuevo necesita empezar a obedecer cada palabra. Ustedes tenían una tarea. Espero que la hayan hecho. ¿Cuál es la tarea, pastor? Busca por lo menos 5 o 7 debilidades. Dale la cara a tu debilidad. Mira cuál es tu debilidad. Y a cada debilidad que tengas, ponle un texto bíblico que hable en contra de esa debilidad. Y empieza con todas tus fuerzas a obedecer. No pases más allá del texto que habla de tu debilidad. Eso te va a catapultar. Obedecer la palabra es obedecer a Cristo. Tome nota si quiere. Obedecer la palabra es obedecer a Cristo, porque Cristo es la palabra. Si tomas a Jesús y le quitas los brazos, le quitas los pies, perdóname el ejemplo, le quitas su cuerpo y necesitas la esencia de Jesús, se va a convertir en la Biblia que tienes allí. El equivalente de caminar con Jesús de la mano es el equivalente de caminar en su palabra. El equivalente de leer la palabra es el equivalente de sentarse a dialogar con Jesús. Es esa palabra la que me muestra su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de hacer las cosas. Pero hay una gran diferencia, una abismal diferencia entre conocerla, entre aprenderla y entre practicarla. El Espíritu Santo se quiere mover. El Espíritu Santo se quiere manifestar. El Espíritu Santo quiere poner en práctica la palabra. Escúcheme con atención. Pero el Espíritu Santo no vive en tu mente. Y la palabra no se puede quedar en tu mente. El Espíritu Santo vive en el corazón. Y la palabra tiene que bajar del conocimiento al ser de la persona. El lugar, si quiere tome nota de esto, el lugar donde se encuentra la palabra y el Espíritu Santo, la habitación donde puede intimar la palabra y el Espíritu Santo, no es el conocimiento. Ese es el problema de Nicodemo. El lugar donde debe de intimar, donde se fecunda ese milagro para que cree Dios algo nuevo, es el corazón. No sé si me estoy dando a entender. Es imposible que alguien con tanto conocimiento
pueda producir obras de Dios si ese conocimiento no llega al corazón. Y esa es la próxima clase que vamos a ver. Pero hoy quiero que cambie tu foco de ver la Biblia. Cuando tomes la Biblia en tus manos, estás tomando a Jesús, porque Cristo es la palabra. Génesis 1:1, Génesis 1:2, 1:3, me está hablando de la persona que limpió su corazón, que tiene un desorden, que fue creado, algo me está escuchando, que fue creado, pero tiene un desorden. Y ese desorden tiene una característica, y es que el Espíritu Santo se quiere mover, se pasea, pero Dios no va a hacer nada si no hay palabra. El nuevo que tiene el desorden, porque lo tiene, la persona que ha llegado a esta iglesia, que tiene el desorden, necesita empezar a relacionarse con la palabra, porque cuando tiene la palabra, escúcheme esto, el Espíritu Santo va a empezar a transformar su vida de adentro hacia afuera. Quiero que vaya conmigo, creo que es San Juan capítulo 14, si no estoy mal, versículo 15, Nuevo Testamento, que nos arroja una verdad tan impresionante, y es la siguiente. Si quiere tome nota, no es la palabra que te sepas. Yo lo mandé por ahí en un sticker. Es la palabra que te gobierna. No es la palabra que te aprendes, es la palabra que vives. No es la palabra que te enseñaron, es la palabra que practicas. Míreme, por favor, la que desata el poder del Espíritu Santo. Si la palabra que se aprendiera fuera la que desata el poder del Espíritu Santo, pues tendríamos teólogos llenos de la gloria de Dios. Lo repito, si la palabra que nos aprendiéramos fuera la que desatara el poder del Espíritu Santo, entonces los teólogos serían personas llenas de gloria. Pero no es así. Lo que desata que el Espíritu Santo toma parte, ejecute y empiece a ordenar, no es la palabra que me sé, es la palabra que obedezco. Y la pastora Marta decía algo muy fuerte ahora que estábamos hablando. Decía algo muy fuerte. Y es que el obedecer la palabra me lleva a otro nivel. El volver a escuchar y volver a obedecer. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, palabras de Jesús, si me amáis, Pastor Luis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, Nancy Vera, Samuel Guerrero, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tiene que haber una acción. Y dice la palabra, y como respuesta a que tú guardas mi mandamiento, yo rogaré al Padre. Escúcheme, yo rogaré al Padre. Y dice, y os dará otro consolador. Quiero que hagan una imagen gráfica, una imagen en su mente bien gráfica, y es la siguiente. Imagínense todo el poder del Espíritu Santo, toda la grandeza del Espíritu Santo, dando vueltas dentro de su corazón. ¿Se lo imagino conmigo? Como en Génesis 1:1.
Vea, yo creo que el Espíritu Santo, mírenme un momento, yo creo que el Espíritu Santo se lambe. El Espíritu Santo dice, aquí puedo hacer mucho. Yo tengo el poder de ordenar, yo tengo el poder de bendecir, yo tengo el poder de reformar, yo tengo el poder de... ¿Qué tantas cosas cuando el Espíritu Santo lo mira a usted, dice, este es el mío, con este puedo hacer una cantidad de cosas? ¿Está conmigo? Ujú. Así está el Espíritu Santo. ¿A qué hora? Así está el Espíritu Santo. ¿De la noche? Sí. Ayúdame, gracias, Yanela. Así está el Espíritu Santo. Está conmigo, ¿verdad? Pero no hace nada, solo se pasea, esperando que Pastora Ana, que yo llene mi corazón de palabra. Y no cualquier palabra, palabra obedecida. ¿Sabe qué dice San Juan capítulo 14, versículo 15? Lo voy a parafrasear, Samuel. Dice algo así como, obedece mi palabra. Y cuando obedezcas mi palabra, voy a soltarte una mayor manifestación de mi Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida está ligada a la obediencia a su palabra. El Espíritu Santo será desatado a la medida, o será entregado, o será ministrado, suena mejor, a la medida que yo obedezca a su palabra. El obedecer trae bendición. El obedecer a la palabra trae la manifestación del Espíritu Santo. Y aquí quedamos en jaque, porque estamos hablando con líderes, con pastores. Aquí quedamos en jaque, porque estamos hablando con personas que tenemos mucha palabra. Y qué tremendo es. Escúcheme, míreme, atiéndame. Cuando sabes tanta palabra y Dios te pone a obedecerla. Cuando pasas por la calle y ves a alguien con hambre y sigues derecho, como el sacerdote o como el levita, y no practico la palabra. Cuando tengo situaciones en las que debería de responder por la palabra, cada vez que dejas de obedecer una palabra, dejas de recibir presencia. Wow. Dios te ha puesto en momentos, en lugares, en situaciones en donde era el momento preciso y la persona precisa y la situación precisa en donde tenías que hacer algo más que alguien no hace, porque te quería premiar con su espíritu, pero nos perdimos eso. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay un tipo de unción, hay un tipo de poder que no está encerrado, ayunando y orando. Hay un tipo de manifestación del Espíritu Santo que no está en el cuarto secreto, sino afuera. El que obedece, crece. Después, un paso más allá de la obediencia está la bendición. Tome nota, por favor. Un paso más allá de la obediencia está la bendición. No recuerdo el texto, pero le voy a revelar algo fuerte. O le voy a contar, suena más bonito, algo fuerte. ¿Qué dice la palabra? Cada vez que tú obedeces un texto, un versículo solamente,
Escúchame, un versículo en el vaso de barro que eres, hay un huequito que estás tapando. Imagínenselo conmigo. En el vaso de barro que tú eres para Dios, que demuestra tu carácter, está lleno de huequitos, de ojo, de hoyitos, de agujeros. Cada vez que vences y obedeces la palabra en un área determinante en tu vida, estás tapando un agujero y la llenura del Espíritu Santo va a mantener más tiempo. Te vas a quedar aterrado cuando vayas a ministrar, a predicar o a hablar del Señor, que hay un respaldo diferente, porque la vasija ya no tiene agujeros, ya no tiene hoyos por donde se está escapando la unción, por donde el Espíritu Santo estaba siendo contristado, por donde el Espíritu Santo estaba siendo apagado, por donde el Espíritu Santo estaba siendo enojado. Cuando le ministro este tema a los nuevos, empiezo dándole un tiro certero a las mayores debilidades de ellos. Cuando lo hablo con líderes, hablo de las cosas que yo que tengo por dentro, que debo de cambiar y que la palabra me golpea con fuerza en mi carácter, que la palabra me golpea con fuerza en mi forma de vivir. Escucha, cada vez que obedeces la palabra, es literalmente como si Jesús se parara a tu lado. Si a tu Biblia le pones cabeza, manos y pies, queda el mismo Jesús. Cristo es la palabra. No me hables de crecer en Cristo si no me hablas de palabra y de obedecer palabra. No me hables tanto de Cristo si no obedeces la palabra. No me hables de Cristo si no te sometes a la autoridad. No me hables de Cristo si murmuras de la autoridad. No me hables de Cristo si menosprecias tus líderes. No me hables de Cristo si no hay humildad. Cristo es la palabra. Amén. Si hoy obedeces algo bíblico, de pronto el premio no está ya, pero tu futuro está siendo corregido. Escúcheme que esto es fuerte. Cada vez que yo obedezco en el presente, yo no obedezco por mi presente, yo obedezco por mi futuro. Cada vez que eres fiel en lo poco, Dios te prepara lo mucho adelante. No te preocupes por el futuro. Preocúpate por ser fiel en el presente. Y eso está asegurando tu futuro. No me aterra el futuro, me da miedo el presente. Porque si en el presente no soy fiel y obedezco a Cristo hablándome, que es su palabra, no tengo futuro. Fray, ¿de dónde sacas eso? Cuando David pecó, Dios le sacó una lista y le dijo, mira, yo te saqué de detrás de las ovejas. Mira, Cristina, ayúdame con el micrófono, por favor. Mira, yo te saqué detrás de las ovejas. Yo te hice rey. Yo te entregué esto. Yo te entregué lo otro. Yo te entregué y pecaste. Y si no hubieses pecado, te hubiese dado más, le dijo el Señor. ¿Recuerda ese texto? Pero como pecaste en el presente, no te puedo dar tanto. Si usted puede tomar notas, usted debería escribir con letra mayúscula, siempre que desobedezco la palabra en el presente, desobedezco a Cristo. Y si desobedezco a Cristo, mi futuro es afectado. Si tú tomas la palabra, con todo mi amor te lo digo, y lo tomas como si literalmente Jesús estuviera sentado a tu lado, hablando a tu oído, y te dijera, Marta, ve a la esquina y lleva una de las libras de arroz que te regalé
y comparte tu pan con el hambriento. Si lo lees a las carreras dirías, no, Señor, porque me descompleto lo de la semana. Pero si la palabra es Cristo, si Jesús se te apareciera a la madrugada, hija, ve y comparte. Yo creo que salías corriendo a esa hora a hacer su voluntad. Cristo es la palabra. Hay un texto en la Biblia que a mí me despeina cuando lo leo. Hay un texto en la Biblia que es tremendo y dice lo siguiente. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escúchame, prestar atención. Voy a decir algo fuerte. Siempre hay una cosa que hoy Dios te está pidiendo. Escríbalo. Hoy hay algo que Dios te está pidiendo que hagas. Hoy. Mira lo tremendo que es. Porque lo único que hemos hecho en las 8 clases anteriores o en las 7 clases anteriores fue perdonar. ¿Y sabes qué pasó, Pastor Luis? Por obedecer ese mandamiento vino una porción del Espíritu Santo. Por favor, piensen en esto. Lo único que hicimos fue aplicar el mandamiento de perdona y yo te perdono. Y por obedecer ese solo mandamiento, hemos tenido respuesta o no. Y usted se ve feliz, contento. Imagínese, donde empiece a aplicar la obediencia a cada área de mi vida. Se lo repito, el Espíritu Santo está ansioso por hacer muchas cosas en usted y por hacer muchas cosas en mí. Él se está moviendo sobre la faz, pero Él solo va a responder cuando tú obedezcas al verbo, a la palabra, a Cristo. Entonces va a haber un casamiento, va a haber un matrimonio entre el Espíritu Santo y la palabra. Y Dios va a decir que sea la luz, que sea el milagro, que se multiplique la célula, que crezca el ministerio, que crezca la iglesia y empieza a manifestarse en lo físico lo que estás gestionando en lo espiritual. Después de esta clase, cuando tome mi Biblia, tiene que cambiar la perspectiva de la palabra. Ya no la puedo leer a las carreras. Es como si me estuviera sentando a hablar con Cristo. Siento una presencia de Dios. Tienes que volver a encontrarte maravillado. Y cada cosa que lees, si en la lectura te está desafiando a hacer algo, cierra la palabra, no leas más y ve y hazlo. Santiago dice, no seas oidor olvidadizo, practica lo que lees. No tienes que leer 10 capítulos si no vas a obedecer un versículo. La palabra de Dios dice que el que lee la palabra y se olvida de ella
es como el que se ve en un espejo y no hace nada. Este principio, Samuel, es tan fuerte que hay gente que va por la calle y ve a otro con hambre y le da. Y dicen, ay, sentí una paz, ay, sentí tan rico, me sentí tan bien, porque aunque no conocen la palabra, están haciendo lo que la palabra dice. Y escriba esto con letra mayúscula. El que obedece, crece. Escuche este concepto, pero antes le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere crecer con la relación con el Espíritu Santo ahora que lo tiene, ahora que lo siente más vivo que nunca? El paso a seguir es obedecer. Yo le digo al grupo cuando doy este tema, cada vez, escúcheme, cada vez que tú obedeces un versículo, espiritualmente creces un centímetro. Por eso te sientes feliz cuando en vez de enojarte, respondes con una palabra amable, porque la palabra dice que la respuesta amable apacigua la ira. Y eso es como si te hubieran dado una porción de alimento y tu espíritu empieza a crecer, a crecer, a crecer. Siempre que actúo la palabra, siempre que actúo la palabra, mi espíritu crece. Hace 15 días estudiamos Mateo, donde dice que si tú lees la palabra y quebrantas un mandamiento y lo enseñas, serás llamado muy pequeño en el reino. Pero si tú estás obedeciendo la palabra y la enseñas, serás llamado grande, lo que me afirma que el crecimiento lo da Dios, porque por la palabra y por el Espíritu obedeces la palabra. ¿Qué pasaría si en este momento te digo, dime dos cosas? No, dime una sola cosa que Dios te está llamando a obedecer, a obedecer. A algunos les está pidiendo más tiempo en su presencia. A otros les está diciendo, deja el mal genio. A otros les está diciendo, pilas con la pornografía, pilas con ver mujeres que no te pertenecen. A otro les está diciendo, ¿qué pasa con mi diezmo y mi ofrenda? A otro les está diciendo otra cosa, pero hay algo que debes obedecer. El Espíritu Santo será desatado a la medida de la obediencia. Hechos capítulo 1, versículo 1. Como empieza la mayor manifestación del movimiento del Espíritu Santo sobre la tierra, empieza con algo muy tremendo. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escríbalo con mayúsculas si quieres, Samuel. A hacer y a enseñar. Y te lo dije hace 8 días. No enseñes absolutamente nada que no hayas practicado. Si lograste vencer la pornografía estos 15 días, dale un consejo a alguien sobre la pornografía. Si no, guarda silencio. Tú no puedes reprender aquello que no has vencido. ¿Lo quieres escribir? Tú no puedes reprender aquello que no has vencido. Como dijo un pastor, el que tenga rabo de paja,
No se meta en la candela. Samuel se ríe, ¿sí o no? Si no has cumplido un mandamiento, no te metas a reprenderlo, porque tengo que orar, no caigas en esa trampa, porque la semana siguiente vas a tener pruebas grandes. Yo sé que a usted le ha pasado que se pone a predicar algo y a la semana la vive, porque si no tenía autoridad, el diablo se va a devolver y te va a poner a vivir el mensaje por ponerte a predicarlo antes de vivirlo. Y eso nos pasa, pero eso responde a un principio bíblico. Por eso la Biblia dice que el ministro tiene que saber gobernar su casa, porque el ministro está para levantar familias. Y si no trabaja en su familia, no te metas con otras familias. Es peligroso, como dice el meme, es pegriloso, es pegriloso. Esdras capítulo 7 versículo 10. ¿Quién me hace el favor y me le da lectura a ese texto? Esdras capítulo 7 versículo 10. Bueno, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Gracias, pastora Marta. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué hizo Esdras? ¿Preparó qué? Su corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Limpiar qué? El corazón. ¿Qué sigue? Inquirir la palabra, buscarla, porque Cristo es la palabra. ¿Y qué sigue? Para obedecerla. ¿Y qué sigue? Para enseñarla. La verdadera autoridad nace del que ya lo vivió. La verdadera autoridad nace del que ya lo vivió, del que ya lo superó, del que es testigo. Dime en qué área no estás obedeciendo la palabra y te digo en qué área no te gobierna Cristo. La escasez de palabra es la escasez de Cristo. Si hay cosas en tu alma, en tu vida que te mueven, es porque Cristo no las está gobernando. Yo no sé usted, pero a mí me vuela la cabeza esto. A mí me vuela la cabeza esto. Y cuando me encuentro desafiado en una situación que yo sé acá adentro que tengo que obedecer, tengo dos formas de verlo. Uno, el desafío de Dios para mí. Y dos, la oportunidad de crecer. ¿La oportunidad de qué? De crecer. Cada vez que seas sometido a una prueba por la palabra, es una oportunidad de crecer en el Espíritu. Juan 14:15 dice que a la medida que ames su palabra y la obedezcas, será desatado el Espíritu Santo sobre ti. Amén. Espero que esta mañana haya sido un desafío. Quiero pedirle un favor. Siga con la tarea. Pregúntese, ¿en qué áreas de mi vida Cristo no está gobernando? Esa es la parte en mi vida en donde no estoy obedeciendo. Y esa es la parte de tu vida
por donde la gracia y el favor de Dios se están empañando. No patines más en el mismo pecado, en el mismo problema de carácter, en la misma inmadurez espiritual. ¿Sigues allí todavía? ¿Sigues haciendo el mismo berrinche año tras año? No, ponle la cara, ponle un texto bien fuerte adelante y no te quites de allí hasta que lo obedezcas. Y podrás entender cómo una nueva porción del Espíritu Santo te es entregada. Cuando tú le disparas esta revelación a un nuevo, se van de frente contra las tinieblas, se van de frente contra la tentación y empezamos a formar gente que Cristo, la palabra, los empieza a gobernar y vencen, vencen, vencen en su carácter. Es hermoso. Padre, te quiero dar gracias en esta preciosa mañana. Mi Señor, es imposible obedecer la palabra sin el Espíritu. Y es imposible pretender que tu Espíritu Santo se mueva si no cumplo tu palabra. Padre, oro para que los corazones sean como niños y que esta palabra haya sido recibida con humildad, con amor y que la podamos cumplir. Es más responsabilidad del que sabe más, porque al que más se le ha dado, más se le exige. Y yo sé muchas cosas que tú mandaste, pero hago pocas. El Espíritu Santo va a ser soltado sobre nuestras vidas en la medida que obedezcamos tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, y que tu bendición recaiga sobre nuestra obediencia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén, familia. Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo. Amén. Gracias a usted, pastor. Bendiciones. Amén, Las pastor. bendiciones. Regálame en 2 minutos qué se queda en tu corazón y terminamos. 3 personas. No todos a la vez. Buenos días. Nancy. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué Eh, se queda en mi corazón? A ver, vamos con Nancy y ya vamos con Damaris. Dale, Nancy. Bueno, ¿qué se queda en mi corazón? Me impactó mucho en lo que hablabas y lo que está en la palabra, que dice que el que obedece crece. Y un sustento bíblico que está en Mateo, que es bien específico. Y, o sea, me parece que es algo que es una revelación de la palabra donde nos está hablando, está Dios siendo muy específico, está hablando muy específico. En Hebreos, cuando habla de los fundamentos, habla que el crecimiento lo da Dios si Él quiere. Entonces, esto es algo tremendo porque el obedecer la palabra te da un crecimiento exacto. Dios allí prácticamente te está diciendo, esta es la forma que tienes para crecer espiritualmente, porque uno a veces se hace la pregunta, ¿cómo crezco? ¿Cuál es a veces uno piensa que es como la fórmula, pero Dios allí fue muy específico y con eso me quedo. Wow. El crecimiento lo pones tú. Amén. El crecimiento es tu obediencia. Amén. Sí, Dios da el crecimiento, porque nadie puede obedecer la palabra sin el Espíritu Santo. Amén.
Pero ahora que el Espíritu Santo está limpio, en el corazón limpio, Él se está moviendo, pero no va a ejecutar nada si no hay palabra. Amén. Samuel, mira la bomba que se está armando. Un Espíritu Santo con todo el poder, esperando que obedezcas la palabra para empezar a explotar todo lo que tiene en tu vida. Es fuerte. Damaris, Pastora Damaris, Dios me la bendiga. Tenemos que volver a hablar estos días. Sí. Cuénteme, Damaris, ¿qué se le queda en el corazón? Quiero Bueno, presentarla. Ella es pastora de la Iglesia Bautista de Cali, ¿no? Salem, de la Iglesia Cristiana Bautista Salem. Ajá, de Salem. Y bueno, gloria a Dios que está aquí. Sí, la verdad, bueno, gracias, pastor, por la invitación. Casi no puedo estar porque también soy funcionaria pública y me toca estar en el colegio temprano. Y bueno, a veces me logro conectar, a veces voy manejando, entonces es complicado. Pero pues le doy gracias a Dios por esta mañana que me da. Estoy ahorita en la casa incapacitada, entonces puedo estar aquí. De lo que la palabra eh, se me queda, pues la obediencia es muy importante. Y pienso que uno a veces vive procesos que son fuertes, pero si uno está asido de la palabra, uno puede vencer, ¿no? No es fácil la vida, no es fácil ser pastor, ser líder, vivir ya no es fácil, pienso yo, sin Dios es muy complicado todo. Y ahora que decía el pastor con que yo me quedo, pues yo siempre he repetido ese texto que dice, bástate mi gracia en medio de la debilidad, porque en tu gracia se perfecciona pues mi debilidad, ¿no es cierto? Y bueno, aquí donde ustedes me ven, yo soy una persona que tuve un accidente de tránsito, tuve una persecución pues como pastora y pues yo le contaba al pastor algo de esto, pero yo pienso que si la gracia de Dios no me hubiera sostenido, yo hace rato estuviera en el cementerio, porque aun cuando me partieron el fémur izquierdo, yo decía cuando caí en el accidente, dije, me mató, este tipo me mató. Pero yo le decía a Dios, bueno, yo siempre he creído en ti y bueno, quiero dar ese testimonio, perdone pastor que yo me extienda, pero yo he vivido cosas muy fuertes y yo a veces digo, pero ¿para qué? ¿Para qué si como que todo prometía ser bueno, todo bien, pero después de todo digo, bueno, todo es bien porque la gracia de Dios me ha sostenido y así como lo dijo el pastor, si uno no vive cosas, uno no las puede hablar. Tú no puedes hablar de algo que no has vivido y no puedes decirle a otro, mira, es que yo pasé tal, bueno, sí, levántate de tu accidente, pero tú no lo has tenido, o levántate de tal situación si tú no la has tenido. Por eso es Solamente que nosotros somos tan molidos, molidos. primero. Y Muchísimas gracias, pastora. entonces, Dios sí, me la eso con ese bendiga. texto me quedo, con ese texto me quedo. Gracias, pastor. Y Gracias. la obediencia. Gloria al Señor. Ya tienes autoridad de hablar de eso. Pastora Ana. Uy, se fue. Se desconectó. Tu esposa. Ah, no, aquí Ahora está. sí estoy. Eh, bueno, me llamaba mucho la atención porque uno de mis lemas es la obediencia es la única que trae bendición. Y me quedo, mi pastor, con esto tan bonito. Y hay un versículo que siempre ha marcado mucho nuestra vida y que siempre se lo hacemos repetir a nuestros hijos. Y tiene que ver con Josué 1:8. Hay Wow. mandato y hay promesa. Y es el que dice que nunca se apartará de tu boca este día, este libro de la ley. Y nos manda, el mandato es a meditarla de día y de noche. Y siempre le decimos a nuestros, y les enseñamos y lo tratamos de aplicar. Y es porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay que obedecerla y cumplirla, porque ese versículo es clave. O sea, no solamente es meditar, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, hay una demanda de todo lo que tú hoy nos enseñabas y nos recordabas,
Ese versículo ha sido clave en nuestra vida y es el que siempre le hemos enseñado a nuestros hijos y trae obediencia y trae bendición. Impresionante. Con esto, mi ¿Alguien pastor. más? Gracias, pastora. Buenos días para todos. Hola, Lorena. Bueno, estoy viviendo algo de lo que es, y sabemos lo que trae la obediencia, ¿no? Y leía ayer un pasaje bíblico en cierta área de nuestra vida familiar que está pasando. Y es impresionante, pastor, o sea, cómo la bendición, cuando obedecemos trae bendición y cuando desobedecemos también trae otras cosas, ¿no? Anoche yo le pedía perdón a Dios, porque pues cuando uno tiene matrimonio no es solamente por mí, sino por mi esposo y por nuestro hogar. Entonces yo le pedía perdón, o sea, porque uno puede ver cómo la obediencia trae cosas muy, pero como también cuando desobedezco un versículo trae consecuencias. Cuando tú estás sintiendo que, uy, sí, es que ese versículo es clave y lo que está diciendo, el fruto de esa desobediencia la estoy sintiendo, entonces uno dice, wow, Dios, y no, el culpable no es Dios, es que simplemente Él la demandó y le dice como papá, ve a mi hijo, es que por ahí no se meta porque es que le va a pasar esto y esto y esto. Entonces, y una vez está metido en el rollo y uno dice, pero Dios, me está pasando y otra, pero no, es que simplemente como papá te dijo, mi hijo, por allí no, y te lo Esa dijo con tal muchacha no le detalle, conviene. sí, con tal detalle, y cuando uno siente que lo vio, yo decía, Dios, anoche decía, Señor, perdónanos, perdónanos por esto y esto, porque estoy sintiendo las consecuencias, lo hablaste por la palabra, me hablaste en sueño, y no eres el culpable, porque a veces somos muy dados a culpar a Dios, y no, es que como papá él siempre va a dar la dirección, el detalle, pero siempre tendemos a responder más con la parte emocional, la parte del alma, la parte del sentimiento, ante a de verdad obedecer como dice Dios. Entonces, de verdad que un versículo es súper impactante, cómo puede impactar en tu vida de una manera de gloria, de bendición, pero también como un versículo, un simple versículo y que Dios te lo antepone para una situación determinada, también puede traer consecuencias. Entonces, de verdad que Wow, sí tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. wow, Lorena, gracias. Uf, qué tremendo. Y ahora escuchan al pastor Luis. Hola, buenos días para todos. Bueno, ¿qué se me queda en esta mañana? Me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras para pedirle a Dios que sea su palabra gobernando mi vida, guiándome. Siempre uno predica a las personas y les dice, no somos producto terminado. Y hoy el Señor esa palabra a mí que utiliza uno esa frase está para mí, no soy producto terminado, sigue la palabra haciendo la obra en mí y sigue limpiándome y sigue diciéndome que la debo obedecer. Así como el hombre de Dios que decía que andaba conforme al corazón de él era porque obedecía su palabra, obedecía y siempre la tenía presente en todos los días de su vida. Hoy me quedo con esto, sin palabras mías para obedecer la palabra de Dios. Saludo a Damaris, un gusto verla. De pronto no me recuerda, pero estudiamos juntos. Qué gusto verte. Vea Ah, pues, yo estaba mirando como que te conocía, pero no recordaba. Pero bueno, gracias por saludarme. qué bien. Pastora Marta, Bueno, esto es fabuloso, me encanta, porque a mí me encanta la palabra, o sea, me encanta Jesús, me fascina Jesús. Sobre una de las cosas que me impacta y me sigue impactando es el Espíritu de Dios en Génesis 1:2, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Cuando uno va al hebreo y cuando dice se ¿se movía te cerró el es micrófono? Ah, no, ¿me están escuchando? ahora sí. Sí. Cuando voy al hebreo, donde dice se movía, ahí hay varios conceptos. Digamos, dice empolla.
pero también dice danza. Cuando uno mira esto y se imagina al Espíritu Santo empollando, preparando, Incubando. danzando antes de la palabra. Se me viene cuando estamos en esa celebración, en ese culto dominical o cualquier momento, cuando estamos adorando, cuando estamos cantando, cuando estamos danzando, es una preparación que hace el Espíritu Santo que se mueve en la alabanza para recibir el banquete de la palabra, para recibir a Jesús en nuestro corazón, en ese momento, en esa palabra. Es esa preparación que hace el Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios. Esto es maravilloso para recibir, guardar en nuestro corazón, aplicar a Jesús, reflejar a Jesús. Esto es maravilloso y me impacta y me seguirá impactando porque Jesús cada día nos enamora con su palabra, como somos la novia y nos enamora lo que escuchamos cada día. Y hoy estoy más enamorada, más que ayer. Gracias, Pastor Braider. La gloria es para Dios. ¿Alguien más para ir terminando? Bueno, Samuel, buenos días. ¿Qué se queda en tu corazón, bro? Buenos días. Buen día. Bueno, muchas cosas. Desde el inicio que empecé con estas clases, eh, siempre se me queda la sensación de estar incómodo, muy incómodo. A ver, normal. Habla de cosas que sé que no están bien, o incluso cosas que pues no sabía o no entendía igual, porque, a ver, pues yo, digamos, soy cristiano de cuna. Nací en la iglesia prácticamente, me criaron en la iglesia y, y muchas historias relacionadas con Se te congeló la eso, pero realmente como tal, mm, de, lo de tener, digamos, mucha palabra o mucha trayectoria, mucha experiencia en iglesia, en acción y demás, pues demasiada, podría decir, pero, pero bueno, mm, la experiencia que estoy viviendo con este módulo, con este curso, bueno, me está ayudando a limpiar, a dar un pasito que probablemente en otro momento no lo daría. Bueno, la gloria es para Y más Dios. allá de la condición en la que pueda estar, porque he pasado por una situación. Así que nada, bien, bien, distinto. Se nota que hay algo distinto y bueno, todavía queda. Pero bueno, me noto distinto. Dale, papá, un abrazo. Me alegra muchísimo escuchar eso. En estos días tengo que pegarte una llamadita para que nos tomemos un café a la Dale, dale. distancia. Dale, gloria al Señor. ¿Alguien más y terminamos? Bueno, creo que no más. Gracias nuevamente a todos, que el Señor les bendiga, que este día haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que se enamoren de Cristo, que se enamoren de su palabra y que Dios nos ponga en situaciones. Padre, te pido que hoy me pongas en situaciones en donde tengas que obedecer tu palabra, porque yo quiero crecer. Ponme en situaciones donde mi obediencia sea aprobada, porque yo quiero crecer. No le voy a huir más a las situaciones donde tengo que obedecer, porque es una oportunidad de recibir más de tu Espíritu Santo. Permítenos mantener nuestro corazón limpio, nuestros pensamientos limpios. Saca el enojo, el rencor, la ira y esas cosas desagradables y permítenos crecer. Amamos tu palabra. Con razón el salmista David decía, Señor, tu palabra es miel. Y ese Salmo 119 está cargado de amor por tu palabra. Danos el corazón de David,
de amar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. La gloria es tuya. Amén. Y amén, familia. Nos vemos. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Bendiciones para tu familia, para ti. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones.